En la cadena SER, hora 25. Ángeles Barceló. ¿No se recuerda un mundo sin guerras? Para encontrarlo debemos buscar en textos edénicos y obras de renacentistas y románticos que imaginaron una Arcadia feliz, un lugar soñado donde los humanos en comunión con la naturaleza convivían en paz y de manera sencilla. La utopía, por ahora inalcanzable, sigue siendo el objetivo, pero mientras tanto habitamos un mundo de agresores y agredidos donde conviven las buenas intenciones de los promotores de la paz con las estrategias geopolíticas y económicas de los señores de la guerra. Y en medio de todo esto, la rentable industria armamentística. Las exportaciones españolas de armamento batieron su récord el año pasado, según el informe anual sobre exportación de material de defensa y doble uso elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio. Las ventas durante 2016 superaron los 4.000 millones de euros. Este negocio, tan legal como cualquier otro, arrastra una nube de dudas. Los aviones, las corbetas, los morteros, las balas, ¿están destinados a la defensa y protección de ciudadanos de otros países? ¿Cómo se concilian los llamamientos a la paz con la fabricación, venta y compra de armamento? ¿Es inevitable? ¿Se contribuye a la paz fabricando y vendiendo armamento? Quedan abiertas, como siempre, las líneas con hora 25. Sara Vítores, buenas noches. Hola, Ángeles, buenas noches. Queremos, como siempre, eso es la opinión de los oyentes. Les recordamos cómo pueden participar. Nos pueden enviar notas de voz al WhatsApp del número 638-774-743. Nos pueden escribir a Facebook, la dirección es hora 25, al correo electrónico es hora25@cadenaser.com y a Twitter es @hora 25. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mencionábamos en informes sobre exportaciones de material de defensa, récord histórico de ventas, más de 4.000 millones. Vamos con los números y el principal destino de las exportaciones españolas. Pues como decías, las ventas de armamento español en 2016 alcanzaron los 4.052 millones de euros, una cifra que supera el récord histórico de 2013, cuando España exportó armamento al exterior por valor de 3.907 millones. Ese era el récord hasta ahora. Un 78,5% de todo lo exportado en 2016 corresponde a la categoría de aeronaves. En cuanto a los destinos, a la cabeza Reino Unido, con un 32% del total de las exportaciones españolas. Estas responden principalmente a programas europeos de armamento. El Reino Unido compró 4 aviones de transporte A400M, 2 de reabastecimiento en vuelo y piezas del avión de combate Eurofighter. Aviones también compró Alemania, en segunda posición, y también Egipto, que es el tercer cliente. En la lista de los 10 primeros compradores están también países como Arabia Saudí o Irak. Que el Reino Unido, Mariela, aparezca como el principal comprador, ¿eso es normal? Bueno, con uno de los ejércitos más fuertes de la Unión Europea siempre había estado entre los 5 primeros, pero en 2016, el año del referéndum del Brexit, ha sido precisamente este año en el que se ha convertido en el principal cliente de la industria armamentística española. Un avance, un ejemplo del agujero que supondría particularmente para España que en el futuro Reino Unido deje de sumarse a los proyectos europeos de armamento. Vamos con compradores que plantean dudas. Arabia Saudí, Irak, Egipto, ¿qué compran a España? Pues Egipto, que es el tercero en el ranking con más de 200 millones, compró aviones de transporte, 8 piezas de aeronaves y vehículos y cadenas de tanques. El gobierno español sí vetó, Ángeles, la venta al Cairo de cartuchos de gas lacrimógeno por el embargo europeo tras el golpe de 2013. Arabia Saudí, que en años anteriores estuvo siempre en las primeras posiciones, ocupó sin embargo en 2016 la séptima, pero con más de 100 millones. Compró repuestos para aviones, pero principalmente munición, un mercado en el que sigue siendo nuestro principal cliente. Recordamos, Ángeles, que desde 2015 Riad interviene militarmente en Yemen y armas españolas han sido documentadas en poder de rebeldes yemeníes. En cuanto a Irak, el ejército iraquí, instruido por militares españoles en el marco de la coalición internacional contra el Estado Islámico, compró por más de 50 millones munición de artillería y también para armas ligeras y 19 vehículos blindados para desminado. ¿Cuál es el peso de España como productor y exportador de material de defensa? Pues las exportaciones españolas de armamento suponen un 1,6% del total de las exportaciones españolas en 2016. Y en cuanto al mercado de armas mundial, según el Instituto para la Paz de Estocolmo, España en 2016 ocupó la 8ª posición, con cerca del 3% de las exportaciones mundiales. El ranking está liderado por Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, le sigue China, Reino Unido, Israel y luego España. ¿Y como país comprador? Pues muy por debajo. Si como vendedor estamos entre los 10 primeros, como comprador
sector estamos al final de la lista de los 50 principales compradores. Ocupamos la posición 46. Nuestras importaciones de armamento son principalmente el resultado de programas especiales de armamento, muchos de ellos, como en el caso de Reino Unido, de ámbito europeo, como el Airbus A400M o el Eurofighter. También trabajamos en programas nacionales como el submarino S-80 y los grandes contratos son con empresas nacionales como Navantia o Indra. Compramos a la industria europea, a Reino Unido, a Francia, Alemania o Italia, y fuera de la Unión compramos a Estados Unidos los sistemas electrónicos que se instalan, por ejemplo, en las fragatas de fabricación española, y a Israel, entre otras cosas, misiles Spike o las ametralladoras del vehículo RG-31 que se han utilizado en Afganistán. Mariela, muchísimas gracias. A vosotros. Alberto Estévez es miembro de Amnistía Internacional y portavoz de la campaña Armas bajo control, en la que trabajan Greenpeace, Oxfam Intermón, Fundació per la Pau y Amnistía. Alberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Armas bajo control está preocupado por las exportaciones a países como Bahrein, Egipto, Turquía, especialmente Irak y Arabia Saudí, por el riesgo de que puedan contribuir a facilitar violaciones del derecho internacional. Acabamos de escuchar lo que dice el informe, las armas que han vendido a estos países que a ustedes les preocupan. ¿Qué le sugiere? ¿Qué piensa cuando escucha los datos, el informe? Bueno, los datos son muy claros, ¿no? España juega un papel creciente, importante, en materia de comercio de armas. Ha aumentado las exportaciones de forma constante en los últimos 10 años y ocupa un puesto, como decía Mariela hace un segundo, el octavo en 2016, pero el séptimo y el sexto en años anteriores, ¿no? Entonces está, digamos que, por hacer un símil futbolístico que se puede entender fácilmente, no juega la Liga de Campeones, pero sí está en la Liga, el equivalente a la Champions, en la Europa League, ¿no? Efectivamente. Bueno, esa que jugaba el Celta, ¿no? Sí. La verdad es que lo que nos preocupa a nosotros, a nuestras organizaciones, a Amnistía Internacional, a Fundipau, a Greenpeace y a Oxfam Intermón, es que España, pese a que está dotada de una legislación bastante aceptable, mejorable en algunos terrenos, pues corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de atrocidades con graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, en algunas operaciones como las que habéis nombrado hace un momento, Arabia Saudí, que se pueden desviar a Yemen, Irak, donde existe un deterioro muy importante de la situación de derechos humanos y un riesgo real de que las armas pues caigan en manos o bien de las milicias progubernamentales que están ya dentro del ejército iraquí y que son responsables de numerosas atrocidades, o que puedan caer incluso en manos del Estado Islámico. Y bueno, lo mismo ocurre, otro tipo de preocupaciones similares ocurre con los países que habéis mencionado, Egipto, con Brasil, con Colombia. Porque, Alberto, ¿España tiene la potestad de autorizar o de negar la venta de armamento a otros países? Sí, el papel que juega el gobierno ya no es como hace 20, 30 años, donde la mayoría de las empresas eran de propiedad pública, ¿no? Son empresas privadas que piden permiso al gobierno. El gobierno juega un papel de árbitro, regula el comercio de armas y concede o no, puede suspender o revocar una autorización, pero autoriza o deniega una exportación de armas. Y eso es el papel fundamental de una junta interministerial que forman diferentes ministerios, fundamentalmente los que más pesos tienen son economía y relacionados con temas económicos, pero también está con 2 miembros de los 10 que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, y que toma sus decisiones por mayoría. Se reúne una vez al mes, excepto en el mes de agosto, y estudia una media de, pues en torno a 150, 200 licencias cada reunión. Y bueno, nos preocupa que la evaluación de riesgo del posible uso de esas armas pues no sea todo lo riguroso que debería ser, y que no existan mecanismos de control de las exportaciones una vez realizadas. Ahora que Alberto lo citaba, nosotros hemos pedido que estuviera también algún representante del Ministerio de Economía por el peso que tiene en todo lo que estamos hablando hoy. Han denegado la invitación a participar en este programa. Alberto, que la máxima representación sea del Ministerio de Economía quiere decir que en las operaciones o en las decisiones de venta prima la cuestión económica más que otra cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que podría parecer y lo que nos tememos, porque el gobierno ha impulsado la industria de armas en los últimos años, ha creado un grupo de apoyo a la internacionalización de la industria de defensa, y la presidenta de la Junta Interministerial es la secretaria de Estado de Comercio, que ayer comparecía precisamente en el Parlamento. En la página web del Congreso se puede ver la comparecencia, y es curioso cómo la secretaria de Estado, que hizo una buena exposición y fue muy, muy prolija en detalles, y esperamos poder mantener pronto una reunión con ella para tratar todos estos temas con detenimiento,
Pues precisamente, sí, y cito literalmente, lo que dijo fue que el gobierno español no prima los intereses comerciales sobre los derechos humanos. Eso es lo que dijo en su intervención hacia el final, pero claro, ahora son amores, ¿no? Y no unas, en fin, hay que mostrar ese tipo de afirmaciones con hechos, y nos tememos que la realidad no se corresponde siempre con esta máxima que defendió ayer la secretaria de Estado. Voy a saludar también a Alberto, sí, con nosotros, además intervienen cuando te apetezca. Saludo también a Jordi Costas, investigador, es experto en industria armamentística, coordinador del Centro de la AS, Observatorio sobre el Desarme, el Comercio de Armas, los conflictos bélicos y la cultura de la paz. Jordi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Jordi Calvo, perdón. Ay, Jordi Calvo, perdona, Jordi Calvo, es verdad. Una pregunta que me sugiere lo que me decía ahora Alberto Estévez. Esa frase que dijo al final de su intervención la secretaria de Estado, no prima los intereses comerciales sobre los derechos humanos. ¿Qué le parece? Sí, bueno, yo creo que es escandaloso, ¿no? Yo creo que incluso roza el cinismo, porque si vemos la lista de países a los que vende España armas, no ahora, no este último año, que ya es muy escandaloso, sino desde siempre, podemos encontrar alrededor de 20, 30 destinos cuestionables desde un punto de vista de derechos humanos, porque hay guerra, porque no se respetan los derechos fundamentales en el país, porque hay represión contra la población civil, por una larga lista de criterios que incumplirían la propia legislación y que demuestran finalmente que la decisión, como bien habéis dicho, de la venta de armas es económica, pero yo creo que sobre todo es política. Porque las armas las propone venderlas las empresas de armas, pero quien decide si se vende un producto material, un material militar, finalmente es el gobierno español. Y es decir, para hacerlo sencillo, las empresas tienen un pedido, por llamarlo de alguna manera, de un país determinado, y antes de servir ese pedido tienen que consultar con el gobierno. Sí, tienen que pedir permiso. Exacto, efectivamente. Y esa Junta Interministerial, como decía Jordi, pues está la Secretaría de Estado de Comercio, está el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero está también pues el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de la Presidencia, el director general, el director del CSIC, y toman sus decisiones por mayoría. Y en estas decisiones, Jordi, ¿hay transparencia o controles parlamentarios? No tenemos constancia de ninguna transparencia, y de hecho yo me atrevería a decir que los informes, que está muy bien, los informes de exportaciones de armas que realiza el gobierno son bastante aceptables, además comparados con algunos otros que se hacen en países europeos, pero ahí sabemos que el gobierno nos informa de lo que quiere. El gobierno nos informa de aquello que cree que puede informar y que probablemente no será tan sensible como para generar un rechazo muy elevado de la opinión pública, porque la propia legislación española y la europea incluye una cláusula de que el gobierno no informará de aquello que considere que no debe informar, porque lo considera una cuestión de seguridad nacional. Yo tengo un cálculo que he hecho, que aprovecho para saludar a Alberto, que es compañero de batallas. Seguimiento, de batallas desde un punto de vista diferente. No sé yo si usar este término hoy. Yo tengo un cálculo, por ejemplo, en el año 2015, las ventas en defensa de la industria militar española, que hemos encontrado pues de una lista de las principales empresas, rondan los 7.500 millones de euros. Si en el año 2015 exportaron 3.900, significa que hay 3.600 millones más que se han dedicado pues a venta en otros lugares. Es verdad que España compra a su propia industria una cantidad pues elevada de la parte que produce, pero habitualmente cada año al menos se informa de que España gasta entre 1.000 y 2.000 millones de euros para pagar estas armas, que incluyen también las importaciones. Aquí nos puede parecer quizá 1.000, quizá 2.000 millones de euros que estas empresas producen y que acaban estas armas en algún lugar que ahora mismo desconocemos. Es decir, no hay transparencia. No la hay. Mira, Ángel, si me permites una cosita sobre esto, el tema de la transparencia, pues es un viejo tema que yo de hecho empecé hace más de 20 años en Amnistía con Oxfam y con Greenpeace trabajando en una campaña sobre la transparencia, por una razón, y es que en el año 87, y ya ha llovido, el 12 de marzo de 1987, en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista, en el año 68,
el gobierno de entonces, presidido por Felipe González, decidió clasificar como secretas las actas de esta Junta Interministerial que decide sobre las exportaciones de armas españolas. Teniendo una ley de transparencia como tenemos en España, y hace 20 años hablar de estos temas era hablar en chino a la clase política, hoy en día no tiene sentido ninguno el que estas actas donde se explican las decisiones sobre las exportaciones a Arabia Saudí, por ejemplo, y podríamos saber si lo que ha ocurrido en 2015 y 2016, desde que ya había comenzado el conflicto en Yemen y se le han vendido pues aviones de reabastecimiento en vuelo, municiones, granadas de mortero y otras armas a Arabia Saudí, podríamos saber cuáles son los criterios que utiliza el gobierno español y qué garantías tiene en la realidad en la práctica para evitar que estas armas se utilicen en esa cruenta guerra que se ha cobrado por más de 11.000 muertos, ¿no? Dejadme que salude a Julio Rodríguez, que es el jefe del Estado Mayor de la Defensa hoy en política, está en las filas de Podemos. Julio Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángeles. ¿Qué tal? Aunque hoy le llamamos porque antes de llegar a la jefatura del GEMAT estuvo al frente de la Dirección General de Armamento y Material. Julio, ¿cuál era tu cometido ahí? Bueno, pues como dice la ley, a la Dirección General de Armamento y Material le correspondía participar como un miembro más de la JINDU, ese horrible acrónimo que es de la Junta Interministerial para el Control del Comercio de Material de Defensa y Doble Uso. Sí. Y asistía, normalmente no asistían los suplentes, asistían su director a esas reuniones que eran punto de vista rutinario, porque el papel nuestro del director de armamento y material, como el director de la Guardia Civil y el director de la Policía Nacional, era un poco pues definir concretamente el material que se iba a exportar, si era armamento, porque muchas veces se hablaba de componentes, o se hablaba de material de doble uso, como era software, que podía pasar como material de uso civil, pero que había que definir claramente si era armamento militar o podía ser utilizado como armamento. Julio, está hablando ahora con Jordi y con Alberto de la transparencia. Te pregunto a ti, ¿existe la suficiente transparencia en España en la industria armamentística? No existe. No existe por parte de la Administración de Defensa, en el sentido de que la transparencia debe ser transversal a todas las administraciones, y en defensa, por temas de seguridad y defensa, parece que sí tiene que haber un cierto secretismo, siempre se alude a las razones de seguridad, pero eso no tiene nada que ver con la gestión administrativa, que tiene que ser transparente, y es una exigencia cada vez más clamorosa de la sociedad civil. Yo te he oído decir que el terrorismo se combate cortando la financiación y el suministro de armas. ¿Había que establecer una trazabilidad del armamento? Es fundamental porque muchas veces puede existir la trampa de que se dé una licencia de exportación a un país que cumpla los requisitos, porque como decía antes Alberto Jordi, la ley es mejorable, pero es suficientemente buena como para que se pueda aplicar. El problema es cómo se implementa la ley. Y en este sentido, para evitar esa especie de trampa que puede ocurrir con el destino final, hay que exigir una trazabilidad de esas exportaciones para que un segundo país, ese destinatario, no vuelva a convertirse en un reexportador de esa misión, de ese armamento o de ese material, y llegue a otro país que no cumpla con la legislación. Claro, Jordi o Alberto, porque ¿qué garantías tiene el gobierno que las ventas autorizadas no sean reexportadas sin su visto bueno, es decir, que acaben en otro sitio? Bueno, unos documentos. Lo que pasa es que el carácter legalmente vinculante de esos documentos, que se llaman certificado de uso final, es un nombre horrible como el acrónimo ese de la JINDU, pues la verdad es que dejan bastante que desear, porque hay una medida muy sencilla. Mira, para explicar lo que comentaba Julio con un ejemplo. Hace 2 años España exportó, y lleva años haciéndolo de forma creciente en los últimos años, munición a Camerún. Bueno, pues esa munición fue reexportada por Camerún y acabó en manos de las milicias Balaka en la República Centroafricana, donde hay una crisis humanitaria y de derechos humanos terrible desde hace 2 años. Entonces, cuando le preguntamos al gobierno sobre este asunto, lo que nos decía era que pues que no era responsabilidad suya el que los cameruneses reexportaran, ¿no? Entonces decíamos, bueno, mira, se desentiende. Esto efectivamente es que se afeitaban absolutamente para arriba, ¿no? O sea, esto fue una cosa muy curiosa, y por eso nosotros creemos, y ayer le recomendábamos a los partidos, y creo que es importante que avancemos hacia quizás la parte de control del Parlamento, ¿no? Porque ayer comparecía la secretaria de Estado de Comercio, ¿no? Y entonces ahora se abre un periodo para que todos los grupos parlamentarios hagan propuestas de recomendación, y en septiembre se apruebe un dictamen
para que el Gobierno incorpore en la práctica de este año y rinda cuentas el año que viene sobre cómo ha aplicado esas recomendaciones. Claro. Y en ese sentido hay dos que nos gustaría destacar a nuestras organizaciones. Por un lado, el hecho de que creemos que es importante que la Comisión de Secretos Oficiales se reúna y analice las actas de la Junta Interministerial sobre las ventas a Irak y a Arabia Saudí. Y por otro lado, nos parece muy importante que, cumpliéndose, como se cumple este año, 10 años de la aprobación de la Ley de Control de Comercio de Armas en España, pues se haga un pequeño parón, se cree una pequeña subcomisión en el Parlamento y se analice cómo funciona el sistema de control español. Julio, una última pregunta antes de despedirte. ¿Las armas son más negocio que necesidad? Pues en algún sentido y en algunos casos puede que así lo sea. Cuando ahora estamos viendo la política del presidente de Estados Unidos, de Trump, y cuando muchas veces hacemos referencia a ese complejo militar industrial que hablaba Eisenhower acabó la Segunda Guerra Mundial, muchas veces en no haberse convertido esas industrias armamentísticas en industrias, haberse transformado en industrias de paz, en otro tipo de industria, probablemente esa necesidad de negocio haya hecho que se incremente, y muchas veces se hable de incrementar el 2% del PIB en gastos de defensa sin precisar en qué se quiere. O sea, muchas veces no sabemos para qué queremos al momento, pero sí que es importante venderlo. Pues Julio Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un saludo cordial, Ángel. Hasta luego. Jordi, pero también habrá quien dirá, yo le preguntaba ahora a Julio, si las armas son más negocio que necesidad, pero también habrá quien dirá que, bueno, que al fin y al cabo la industria armamentística pues da puestos de trabajo, mueve la economía, que también es necesaria. Sí, claro, esto es, digamos, pues uno de los principales argumentos que se utilizan, claro, ¿no? en el plano político para justificar estas ventas, que repito, es una decisión política. Pero primero vamos a desmontarlo. La industria militar en España es verdad que es muy importante porque fabrica unos productos que tienen un impacto en la vida y en la muerte de las personas tremendo. Pero es una industria en realidad pequeña, es una industria con muy poco peso en la economía, es una industria que da empleo directo a 20 o 30.000 personas. A ver, yo no digo que estas personas tengan que dejar de trabajar, pero es verdad que la industria militar, como sociedad, podemos reconvertirla, podemos tener procesos para que sigan realizando pues unos trabajos similares con el saber hacer que puedan haber mantenido y puedan, digamos, bueno, pues no ejercer esta presión que se ejerce por conseguir este beneficio desde unas empresas privadas que funcionen en un mercado en el que tienen que buscar bueno, su manera de subsistir, que al final lo que intentan los empresarios de armas, ¿qué es? Pues intentan tener un mercado hoy, mañana y pasado mañana. ¿Cómo consiguen que haya un mercado para sus armas? Bueno, es una pregunta que deberíamos hacerles. Este argumento que planteas muy correctamente, Ángels, es el que utiliza mucha gente, que se utiliza en Ferrol o en Cádiz cuando se defiende el posible contrato de la venta de las 5 corbetas famosas a Ahí tuvo un problema, por ejemplo, el alcalde de Cádiz, que es de Podemos. Sí, efectivamente, y que tiene un problema Podemos ahí porque efectivamente hay algunos Podemos locales o como quieras llamarlo, que tienen una posición diferente a Podemos estatal, por de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso tendrán que solucionarlo ellos, lógicamente. Lo que está muy claro es que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, tanto Ecologistas con Acción como Greenpeace y otras organizaciones aluden, en la línea de lo que comentaba Jordi hace un segundo, que hay alternativas. Es decir, por ejemplo, Navantia podría invertir más en la construcción de jackets y de otro tipo de infraestructuras de regeneradores, etcétera. Y hay un nicho de mercado que nadie ocupa en estos momentos en Europa, que es el del reciclado ecológico de buques. Eso sin olvidar una cuestión fundamental para nosotros, ¿no? Porque ese contrato, si se firma, tendrá que ser autorizado por la Junta Interministerial, la famosa Hindu, esta innombrable. Bueno, pues el problema es que ese contrato es ilegal, porque el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, a finales, dice muy claramente que cuando un Estado sabe que las armas que va a exportar se pueden utilizar para, entre otras cosas, crímenes de guerra, como es el caso de estas corbetas para Arabia Saudí, están prohibidas esas exportaciones. Por lo tanto, el contrato es ilegal y no se puede autorizar. Y eso, si en algún momento se llega a autorizar, hay vías para pararlo. Sara. Fátima tiene en Twitter una pregunta para los expertos. Se habla de la transparencia en defensa de la que estamos hablando. Dice que fundamenta la toma de decisiones en compraventa armamentística. ¿Se está documentando?
¿Pregunta? ¿Tenéis respuesta para eso? Bueno, la verdad que una respuesta conocida por digamos, la decisión cómo se ha tomado por parte del gobierno, no lo tenemos porque, digamos, que esta información es secreta, son las actas secretas de la JIMTU, por desgracia. Claro. Pero nos podemos imaginar en qué se fundamenta. Yo, por ejemplo, me gustaría no dejar de remarcar algo que me parece muy interesante también del informe que acaba de publicar Alberto, que es el ver que cómo esta decisión de venta de armas es política, porque si vemos la evolución de las ventas de armas y de las autorizaciones, que es la decisión política real, la primera, vemos que desde el año 2012, es decir, desde la llegada del ministro Pedro Morenés, se ha producido un boom de las exportaciones en España. Y resulta muy llamativo que el año en que llegó, el 2012, se autorizaran 8.000 millones y el año que se iba, cuando creía que se iba, a autorizar a 10.000. Eso fueron cifras récord, que significa que la JIMDU pues estaría, me imagino, haciendo horas extra para poder, ¿no?, autorizar tantas ventas de armas para asegurar el negocio futuro. Recordemos que Pedro Morenés, el día antes de ser ministro de Defensa... Hay que recordar la vinculación que tenía el exministro de Defensa con la industria armamentística, ¿no? Claro, él proviene del sector de la industria armamentística y también entendemos que ahora pues sea el embajador en España, en Estados Unidos, ya que digamos que es una evolución lógica de esta trayectoria. Alberto, dejar de vender armas, por ejemplo, a Arabia Saudí es únicamente una cuestión de voluntad política. Sí, es una cuestión de voluntad política y es una cuestión de dinero también. Es decir, España, no podemos olvidar que después del de Estados Unidos y el Reino Unido, que son el primero y el segundo exportador, a ese creciente y lucrativo mercado, España ocupa el tercer lugar en los últimos años, pero obviamente es una decisión política. Ya de hecho en 2016 hay un bajón, son 116 las exportaciones realizadas frente a 500 y pico el año anterior, ¿no?, en el 2015. Por lo tanto, entendemos que los toques de atención que les hemos dado al gobierno en innumerables ocasiones y la oposición pública, porque hay en la página web de Amnistía Internacional, por ejemplo, hay una acción sobre el tema de Naventa que han firmado decenas de miles de personas para que el gobierno español no colabore en la represión, en la guerra en Yemen en estos momentos, y no autorice esta venta. Y por lo tanto hay mucha gente que apoya esta medida de control, de más transparencia y de más higiene en el comercio de armas. Jordi, tú has estudiado con profundidad la relación de los bancos, ¿no?, con la industria armamentística, la financiación sin la que esa producción sería más baja. Sí, de hecho esto también es muy importante, porque es verdad que las empresas de armas viven de vender sus armas a los gobiernos, al Estado, y las pagamos con nuestros impuestos. Pues las armas de aquí, de las empresas de aquí, las pagamos con nuestros impuestos, y también las que nos compran en otros países pues con impuestos de otras personas. Pero las armas, las empresas, la industria armamentística también necesita del apoyo financiero para mantener su actividad. Nosotros hicimos un primer informe de la financiación de la industria de armas en el año 2008, y en aquel recuerdo mirar una a una las principales 200 empresas militares de España, y pude ver que su ratio de endeudamiento era de un 73%. Es decir, el 73% de la industria militar española depende del apoyo financiero externo, del apoyo de los bancos. Entonces empezamos a mirar quiénes eran los bancos que concedían créditos, que las financiaban pues emitiendo bonos, pagarés, acciones y fondos de inversión y todo el tipo de productos financieros que los bancos ofrecen a cualquier empresa, y también lo hacen a la industria armamentística. Claro, encontramos que los grandes bancos pues eran los que más. ¿Hay algún tipo de informe o hay números que nos ayuden a hacernos una idea de lo que se invierte en paz y los beneficios que genera el negocio armamentístico? ¿Se pueden contraponer estos datos? Hombre, Jordi probablemente tenga alguno más, pero yo puedo citar algunos que incluimos en el informe, que son el gasto militar mundial en el 2015, por ejemplo, son casi 2 billones de dólares, que es un incremento de 1% respecto al 2015. Y en cuanto al beneficio, bueno, Jordi puede explicarlo mejor que yo probablemente, pero hay una cosa que es muy clara, ¿no? El coste humano no tiene precio. Jordi.
Sí, bueno, de hecho hay algunos estudios que intentan hablar o desarrollar el concepto que se llamó después de la caída del muro de Berlín, el de dividendos por la paz. Es decir, aquello que dejaremos de gastar en la militarización y en la carrera armamentista lo podremos invertir para generar espacios de paz, para generar condiciones de paz en el mundo. Desgraciadamente no se hizo apropiadamente, y vimos cómo enseguida hemos vuelto a la senda del crecimiento en el gasto militar. A mí me parece interesante también comparar el presupuesto de, por ejemplo, aquella institución que se ha creado para velar por la resolución pacífica de los conflictos, que se llama Naciones Unidas, comparado con por ejemplo, el gasto militar mundial, o solo comparado con el gasto militar español, porque el presupuesto de Naciones Unidas es menor que el gasto militar solo de un país como es el gasto militar español. Sara, ¿qué dicen los oyentes? Pues mira, Eduardo en Facebook dice, curiosamente, últimamente los países se están armando hasta los dientes ante los continuos conflictos en Oriente Medio, en el mundo árabe o las amenazas rusas. Y si estalla una tercera guerra mundial, ¿quiénes van a ser los responsables de las muertes? Y Karma nos manda un tuit, nos recuerda uno de los datos que hemos dado al principio, la verdad que es para quedarse con él. España, 8º país exportador de armamento del mundo. Alberto Estévez, Jordi Calvo, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y para ayudarnos a entender esos datos que conocimos ayer sobre la industria armamentística en España. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Hasta luego.